Hola, muy buenas. Nos estamos riendo por todo lo técnico que estamos viviendo el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en el cual nos estén escuchando. Es un gusto estar con nosotros, con ustedes el día de hohoy. Soy María Luisa Flores Jiménez, soy psicóloga clínica, estoy con mi colega Edgar Saldaña, psicoterapeuta, y pues vamos a platicar de un tema bastante importante y relevante. Es diciembre, fabuloso mes de diciembre, empachangado mes de diciembre, pero que a pesar de todo lo que conlleva el hecho de las convivencias, el hecho de la alegría y de la algarabía, pues hay personas que de pronto pueden llegar a sentirse tristes, llegar a sentirse vacíos, llegar a sentir como si las cosas que han vivido a lo largo de este año no sean cosas trascendentales o incluso pérdidas, ya no hablo de personas sino de sentido de vida, de identidad, de existencia. Y pues desgraciadamente también diciembre, junto con toda la maravilla que se puede llegar a presentar, pues es uno de los meses donde a nivel mundial hay mayores tasas suicidas, y es lo que queremos platicar el día de hoy, específicamente hablar de este tema tan relevante como lo que es el suicidio. correcto. Una de las principales problemáticas o los factores de riesgo que tenemos es estos comentarios que escuchamos de lo que se supone que tendría que ser una red de apoyo. Él quiere llamar la atención, y yo lo diría de una manera sarcástica: pues si quieren llamar la atención, pues hay que ponerle atención. Desgraciadamente este factor, gracias a los medios digitales, donde la comunicación suicida o el lenguaje suicida es cada vez más normalizado, y planteamos esto: es que no pasa nada, es que solo quiere llamar la atención. Y desgraciadamente en base a las autolesiones, en base a tomar ciertos tipos de medicamentos, o cuando planteamos desde el consultorio, o les pregunto directamente cuál era el objetivo, porque muchos me decían: es que yo realmente no me quería suicidar, nada más quería descansar, quería callar un poco mi cabeza, y entre comillas hacen esta broma: es que se me pasó la mano. Y en ocasiones también planteamos, tanto a nivel institucional como a nivel privado, cambiar el lenguaje, porque uno de estos aspectos que cuando yo le daba demasiada seriedad en el hospital, como que se asustaban o ponían ciertas resistencias. Entonces cuando empecé a hacer estas bromas, en particular donde decía: ¿te creíste piñata? Y me dijeron: ¿y cómo? Pues es que te colgaste mal, güey. Entonces, ¿cómo estaban los dulcecitos? Entonces ya era como que bajaba la tensión. Es que me vas a regañar, es que yo no soy nadie para regañarte. Quiero que me cuentes tu historia, o sea, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes? O sea, ¿realmente te dio el resultado deseado? Entonces, a partir de esto, ya se rompe la dinámica de te voy a incomodar, o realmente por qué te quisiste matar, porque yo nunca uso ese lenguaje, nunca le pregunto si realmente, o sea, te quisiste matar. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue la dinámica? Y ahora sí estás en silencio. E incluso dentro del instituto veíamos esta situación de dónde terminan, digamos, dónde terminan siendo hospitalizados, porque en Seguro Social tenemos, cuando están encamados, tenemos tres lugares. En los del centro, pues está todo oscuro. A los lados, pues están los que ven a la ventana y otros que ven al pasillo. Pero realmente, en ocasiones lo vemos como un castigo, que los pongan en el medio, porque no observas absolutamente nada. Digo, ya lograste lo que querías, el silencio. Ahora, cuéntame, ¿qué es lo que realmente esperas del hospital? ¿Qué es lo que realmente esperas al salir? Dicen: ¿por qué? ¿Por qué pregunta qué esperas al salir? Porque esto es como una burbuja, y ahorita estás en un hotel de 5 estrellas con comida muy mala, amigo. Pero cuando sales, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con tu familia? ¿Qué va a pasar con tus amigos? ¿Qué va a pasar con tus responsabilidades? Porque algo que observamos en el paciente con tentativa suicida es que cuando está en el hospital o cuando va a consulta externa está muy bien, pero cuando vuelve a sus factores, como son la familia, como es el trabajo, como es la escuela, como es el acoso escolar, o incluso estas supuestas redes de apoyo, terminan siendo los principales factores de riesgo. Y es por eso que necesitamos incluir
a estas redes de apoyo para que realmente lo sean, para que realmente lo escuchen y sobre todo que este paciente realmente se sienta escuchado. Y aquí también es bien importante mencionar algo, que tú comentas, ¿no? Muchas veces nosotros cuando estamos dando la terapia, bueno, el paciente viene con la idea del terapeuta que le va a regañar, del terapeuta que le va a decir, no, la regaste, o algún otro tipo de palabra o frase que pueda llevar a enjuiciar a las personas. Y nosotros como terapeutas vamos a decir así como lo dicen, ¿no? Escuchamos pero no juzgamos, no podemos enjuiciar. Recuerdo mucho un paciente que la constante de él era, es que mi papá me dice que yo no le echo ganas, que estoy deprimido. No, era un chico que no tenía tentativa suicida, no había intención suicida, no había pensamiento de muerte, no había nada, pero estaba en una depresión muy profunda. Entonces el papá le decía, es que vengo, no deberías ir a terapia, nada más con que le eches ganas. Y me acuerdo que un día le dije, es que ya te imagino, dile, pues es que ese día me levanté y dije, mira, el día está padre, está soleado, está así como para deprimirme, ya no salí de la depresión. Fue la primera vez que le di una sonrisa a ese muchacho. Y de ahí empezó a abrirse, ya no llegaba serio, ya llegaba contando algún tipo de chiste, algún tipo de broma. Era tan fuerte esa problemática en cuanto a la supuesta red de apoyo familiar, que incluso era lo que lo estaba deprimiendo más. Entonces sí tenemos nosotros que ver, así como tú dices, te quedó mal la piñata, el dulcecito, ¿cómo te quedó? Porque sí hay mucho consultante que realmente su finalidad no es morir, como tú mismo dices. De hecho, acaba de pasar, hace unos días me habla la mamá de una paciente y me dice, ¿se quiso suicidar? Entonces, cuando yo veo a la paciente, no me quería suicidar, se me pasó la mano, quería castigarse por una situación que había realizado, y se me pasó un poquito la mano con lo que hice, pero realmente no era mi intención. Y si realmente no era la intención, porque en otras ocasiones hubiera hecho muchísimas otras cosas para generar el suicidio como tal. Entonces sí nos sucede mucho este tipo de casos. Hay otra situación y que yo creo que también incluso en el paciente ya con el intento suicida, hay muchos que en realidad no quieren morir. Lo único que quieren es dejar de sufrir. Entonces, si ya la mayoría de las cosas que intenté para parar de sufrir no me funcionaron, ¿qué es lo que puedo hacer? Es cuando entra la idea coqueta, por decirlo de alguna manera, del descanso, y el descanso eterno, el morir para dejar de vivir lo que estoy sufriendo. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta, porque si enjuiciamos, criticamos como padres, como hermanos, como amigos, como pareja, como terapeutas, le estamos dando una mayor carga y le estamos dando un mayor sufrimiento a la persona. La Organización Mundial de la Salud nos marca que el 98% de las personas a nivel mundial, toda persona entre la etapa de la pubertad, entre la etapa de la adolescencia, puede presentar algún tipo de pensamiento de muerte o de ideación suicida, pero que va a llegar y se va a ir con la misma. Y hay un porcentaje que no está estipulado todavía, que es el que nos dice que la persona ya se queda con ese pensamiento como tal. Entonces, si lo vemos de esta forma, factor de riesgo para generar todo lo que tiene que ver con el comportamiento suicida, lo tenemos todos realmente. Correcto. Todos. Sí, correcto. Algo de lo que me llama mucho la atención, ahorita que comentas este caso, se me vienen a la mente dos en particular, y me parecen, entre comillas, uno muy gracioso, y no por la tentativa suicida, sino porque cuando llega al hospital me dice, ¿sabes qué? ¿Me puedes dar de alta? Y le preguntaba, ¿por qué? Porque ya pagué la posada. Entonces, en el ya pagué la posada, para mí era como una cuestión de, y sí se lo dije directamente, ya bromeando, entonces, ¿para qué te intentaste matar ahorita? ¿Te hubieras esperado a la posada? Y decía, sí, pero es que te quedaron bien bonitas las descalificaciones, porque estaba todo cortado. Y ella me dice,
y no me va a regañar. Y yo decía, ¿quieres que te regañe? Y yo decía, pero ¿por qué lo toma tan a la ligera? Porque estás viva. Yo no voy a poder analizar el cómo llegaste aquí si tú no me lo cuentas. Pero si tú me das la oportunidad de conocerte, me das la oportunidad de saber cuáles fueron los factores que te hicieron llegar a tomar una decisión de estar en el hospital, nunca fue de acabar con tu vida, es de llegar a estar en el hospital. Nos podemos conocer y te puedo ayudar. Es que me da de alta, dame herramientas para poderte dar de alta. Y me decía, es que no empieces que con tus respiraciones, que con tus dibujitos. Digo, es que yo dibujo bien feo. ¿Tú qué dibujas? A mí me gustan las casas, me gustan los, digamos, las nubecitas. Ah, me va a poner esa figura de que un paraguas. Ah, entonces tú dibujas paraguas. Entonces poco a poco se fue dando la conversación, donde me decía, ¿sabes qué? Lo único que yo quería era descansar de esta situación en la que nunca soy lo suficiente, ni para matarme sirvo. Y decía, ok, y realmente intentabas acabar con tu vida. Y ahí fue cuando ya se le abrió los ojos. Me dice, ¿cómo? Pues es que ¿cuál era la intención? Me dices que no era ni siquiera lo suficiente para acabar con tu vida. ¿Y para qué sería suficiente? Entonces ya poco a poco se va estructurando, y aquí es cuando llega el papá y me doy cuenta de cuál era realmente el factor de riesgo. No le creas, es una mentirosa, es bien manipuladora, seguramente le está haciendo ojitos, porque así es, se quiere meter con todos los hombres que conoce, y ya pues poco a poco, y es cuando entonces le pido por favor que le hable con respeto. Me decía, ¿cómo? Es que yo soy su padre. Sí, y yo soy su médico, por lo cual, si me permite trabajar, trabajamos muy a gusto. Si no me permite trabajar, con la pena, o usted lo hago a un lado, o le doy de alta y no vamos a poder trabajar con su hija. Entonces, permítame trabajar, o deme la oportunidad de conocer el aspecto en conjunto para ya poderlos acompañar, para apoyar, por escuchar. Y es como si el Señor le hubiera dicho, te prendió un switch. Es que ya estoy harto porque mi hija ya lo he intentado en diferentes ocasiones, ya la llevé con los mejores terapeutas, ya le di los mejores medicamentos, le di los test, y en algún momento le preguntaste si quería. ¿Cómo? Es que yo soy su papá y quiero lo mejor para ella. Y lo mejor para ella no sería acompañarla, escucharla y no decirle que es una prostituta, que es lo peor, que es una mentirosa. Y es cuando el papá le dice, discúlpame, o sea, perdóname por no dejar que te mates, perdóname por quererte tanto que dejé absolutamente todo por ti. Y es cuando la hija le dije, no, espérame, no lo dejaste por mí, lo dejaste por un aspecto de querer Salvador, y yo no te estoy pidiendo que me salve, te estoy pidiendo que estés conmigo, que me escuches, que me quieras. Y se dan un abrazo tan bonito que te digo como norma de, oye, se inviten, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque este aspecto, donde está en un aspecto totalmente hospitalizado, por así decirlo, y nada más volteo y me dice la niña, bueno, la adolescente llorando, dice, gracias. Le digo, ¿por qué? No sé, me dice, es la primera vez que mi papá me habla como persona y no me habla como mueble, no me habla como eso. ¿Por qué? Porque ya analizando el trasfondo, era la hija arcoíris, por así decirlo, la hija que viene después de un aborto, la que depositaron absolutamente todas las esperanzas, que se divorcian los papás y depositan toda la frustración en esta niña, en que sea perfecta, y esta niña lo único que quería era que la escucharan, que la entendieran. Y el otro caso fue uno de mis primeros casos y me llamó mucho la atención, porque esta persona se cuelga de un abanico y le caen las cervicales, entonces queda cuadripléjico, y el papá le comenta, o sea, ni para matar te sirves. Y yo lo escuché y decía, ok, esto me tocó en otro hospital. Y decía, ok, ¿y para qué sí sirve su hijo? Y poco a poco nos vamos escuchando, donde el papá tenía este común denominador, donde ya lo había llevado a centros, ya había estado en adicciones, ya había intentado absolutamente todo, pero también es este niño que estaba totalmente solo, en el sentido de que físicamente estaba acompañado y tenía todo,
pero no se sentía escuchado, no se sentía entendido, o de simple y sencillamente basaba toda su creatividad, vaya, en la música y todo esto. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con él, me dice, vamos a hacer relajación muscular progresiva y vamos a plantearlo. Y al principio, como no se podía mover bien, si acaso movía el cuello, decía, pues, ¿con qué trabajo? Pues con el cuello, con la mandíbula, con los ojos, con la frente. Y poco a poco me dice, es que, ¿cómo vamos a hacer esta cuestión de la respiración guiada? Y le dije directamente, sabes que a mí no me gusta que el vientecito, no me gusta que una persona me diga qué hacer. ¿Qué te parece si lo hago a mi manera? Me dice, ¿cómo? Y a mí me gusta mucho lo que es el screamo, lo que es el death metal. Y me dice, ¿por qué? Pues porque es lo que me gusta. A mí no me sirve el pop porque me pongo a cantar. Y él empieza a escuchar el requinteo, empieza a escuchar los solos y empieza a mover más el cuello y me dice, ay, mira, ¿sabes qué? Me gusta. Y es que aquí gritan. Entonces, digo, ¿y con qué música te gusta? Y él empieza a jugar con esta vocalización y poco a poco fue avanzando. Para no ser una historia tan larga, por así decirlo, después de 7 años en consulta, pues, y quisiera decirte que semanal, pero no, fueron a lo largo de, avanzaba muy bien 6 meses, 1 año, se daba de alta solo 2, 3 meses, luego volvía. En la última ocasión que estuve con él, trabajamos este aspecto de la laguna. Bueno, aquí en Ciudad Obregón tenemos una laguna de Nainari y cada 35 metros tenemos unas banquitas. Entonces yo le decía, vamos a caminar estas banquitas, y realmente casi se desmayaba porque traía estas muletas, pero que no son de brazos, o sea, son las que se vienen de aquí de la muñeca. Entonces decía, mira, vas a agarrar unos brazotes y que el pecho. Y poco a poco jugábamos con esta dinámica. Pero yo también desde el lado terapeuta decía, ¿esto estará bien? Porque salimos del consultorio y las consultas ya eran caminar durante la laguna. Y yo tenía esta perspectiva del código de ética del psicólogo, que es solo en el consultorio. Porque si sales ya no es consulta, ya no es ético. Yo decía, si es la única manera que él va a seguir avanzando. Pero estas consultas duraban 2 horas. ¿Por qué? Porque de banquita a banquita duraba 5 o 10 minutos y lo que casi se desmayaba duraba otros 20. Y vamos a llegar a la otra banquita. Y lo que me llamó la atención es que a los meses me daba cuenta que el papá estaba. Pero yo no le decía nada. El papá realmente estaba cuidando que su hijo no se cayera, que lo apoyaba. Y teníamos esta dinámica bromista, entre comillas, porque él le mandaba un mensaje al papá de ya se acabó la sesión. Y el papá hacía como que llegaba, ¡ay, ya se acabó la sesión! Pero en todo momento el papá estaba ahí. Entonces, ahorita pues tenemos esta bendición, por así decirlo. No tiene una movilidad del 100%. Quisiera decir que sí, pero no lo tiene. Pero ya va avanzando, ya va caminando. Pero también es esta visión de yo puedo, yo lo quiero conseguir y esto yo me lo gané. Y decía, sí, te lo ganaste, pero ¿qué tuviste que hacer para llegar a esto? Y es cuando se da cuenta que sus redes de apoyo ahora sí eran una red de apoyo, ahora sí se escuchaba, ahora sí se quería. Y también veía esta cuestión de, pues por las mismas muletas y todo esto, pues al principio tenía una dismorfia corporal porque la parte de arriba pues la tenía muy estilizada, vamos a decirlo, y las piernas las tenía muy delgadas. Entonces existía una dismorfia corporal, poco a poco también se trabajó esto, y eso es lo que me llama la atención de el trabajo terapéutico, que los objetivos terapéuticos por los que llega el paciente, el consultante, el analizante, son muy diferentes a los que se van trabajando a lo largo de la sesión. Y cuando hacemos la anamnesis, nosotros planteamos, eso es lo que voy a trabajar, ¿esos son los objetivos terapéuticos o ese es el plan de intervención? Pero yo me di cuenta que mientras más rígidos era el plan de intervención, más, digamos, forzaba al paciente a lo que yo quería como terapeuta y no lo que realmente creo que necesitaba. Entonces, cuando dejé abiertos estos planes de intervención y decir, bueno, vamos a adaptarnos, vamos a ir trabajando,
porque por así decirlo, este chico, por así decirlo, me decía, es que vamos a trabajar la cuestión de la motricidad, pero la próxima sesión es que me acabo de pelear con uno de mis mejores amigos, entonces ya no trabajamos la motricidad, y entonces mientras más inconsciente era el platicar sobre su motricidad y platicar sobre lo que le estaba pasando y que no era el sobreviviente de un suicidio, porque para mí es hasta insultante esto, soy un sobreviviente de suicidio. Yo se lo decía directamente, es que yo no trabajo con muertos. O sea, si tú estás aquí, por así decirlo, tú eres Juan, no eres el sobreviviente ni de adicciones, ni eres un enfermo de drogadicto ingobernable, ni eres un suicida. Eres Juan, nada más, y yo trabajo con Juan. Entonces, poco a poco va avanzando y él se dio cuenta que ya no nos basamos ni en el suicidio, ni en su motricidad, ni se obligaba a hablar sobre su familia. Simplemente es, te voy a tratar como un paciente más. Y fue avanzando, y ahorita tenemos una excelente dinámica en la que pues cada 2-3 meses viene, me presume que está bien. Ya hicimos la broma de que se verá el mundial y que va a jugar y todo esto, pero también es como el papá tuvo un cambio drástico en yo también quiero ser partícipe. Y quisiera decirte que esto fue a lo largo de unos meses, ¿no? Ya duró muchos años, y también desde una perspectiva terapéutica, bueno, contratransferencial mejor dicho, decimos, es que si el paciente dura tantos años, es que soy mal terapeuta porque no saco adelante. Pero también viene la contraparte, si el paciente no se queda, también soy mal terapeuta. Entonces tenemos que ponernos bien de acuerdo en no trabajar con estas distrofias, por así decirlo, cognitivas. ¿Por qué? Porque o sea, no quisiera tocar este tema, pero se me viene a la mente donde también el médico, el terapeuta, el psicólogo también tiene un proceso depresivo en estos meses. ¿Por qué? Porque contratransferencialmente nos están llegando muchos pacientes. Y quisiera decir que este año no pase lo que en años pasados, pero lo que es el 25 de diciembre, lo que es el 1 de enero, desde que tengo una licencia como psicólogo, tengo demasiada población. Y desgraciadamente ya trabajé en Hospital General, ya trabajé en IMSS, y en los dos tuve poblaciones muy altas, lo que es el 25 de diciembre, 1 de enero, y lo único que yo digo es, si podemos ser realmente acompañantes de todas estas personas que se quieren sentir escuchadas, adelante. Porque una de las bases de mi trabajo, o lo que yo les comentaba, es que yo soy como un bastón. Te vas a poder apoyar, pero el único o la única que decide hacia dónde vas, eres tú. Y vamos a ser esos acompañantes de viaje. Y yo ya me subí al barco, y de aquí no me bajas. Entonces, ya esa cuestión, a veces sí es dolorosa, porque esta persona te dice, es que es mi único amigo. Entonces, sí duele, porque es qué bueno que te sientas escuchado o escuchada, pero por otro lado es cómo cuido esta percepción de que realmente te sientas respaldado y que no al darte de alta recaigas, o peor aún, que te hagas dependiente de la propiedad. Entonces, poco a poco, uno de los aspectos es buscar la autonomía, pero lo primordial es, dentro de esa autonomía, siempre, la puerta siempre va a estar abierta, mi número de celular siempre va a estar abierto, pero cuando tú te sientas listo, te sientas listo. Fíjate que yo estoy de acuerdo completamente contigo en lo que hablas de los planes de intervención, de los objetivos. Considero, obviamente, y ojo, porque luego no quiero que digan, es que dijeron, Edgar y dijo la mío, que no vamos a tener objetivos terapéuticos ni planes de intervención. Claro que los vamos a tener. Claro que los tenemos que tener claritos, establecidos, en el expediente bien especificados, porque eso es incluso algo legal, algo ético. Pero tenemos que tener la suficiente apertura para reconocer cuando, en este caso,
voy a trabajar, dices de este chico de la motricidad, pero iba a trabajar con la paciente, con la consultante que venía toda empoderada después de un divorcio y ya después del divorcio había decidido que iba a brillar en la vida y que se le habían acabado ya las ideas de morirse. Y a la siguiente sesión me llega con que sí me divorcié, ya no quiero saber más de él, pero mira, está en una nueva relación y me duele. O sea, no me voy a ir a la parte de, hey, ya estamos empoderadas y vamos a trabajar el proyecto de vida. Claro que no. Tenemos que trabajar esta parte del duelo. Viví el duelo del divorcio, viví el duelo de la separación, pero ahora el duelo de saber que definitivamente si estás divorciada a tal grado que ya haya sido una nueva pareja para esta persona. O incluso se me viene a la mente otra persona, hombre, a un caso muy similar, pero él entra en duelo al momento de darse cuenta, después de 2 años de estar separados, no eran casados, pero habían vivido bastante tiempo en unión libre, termina la relación, él estaba triste porque había terminado su relación, porque lo consideraba un fracaso, presentó un intento suicida a raíz de la separación con su pareja. Y cuando él conoce a una nueva chica y empieza a darse cuenta de que la chica le interesaba, entra en duelo por la relación anterior. Entonces, todo ese tipo de cosas, obviamente no le voy a decir tampoco a este chico, hace unos años de esto, ay, déjate cosas, qué bueno que estás interesado en alguien más. O sea, tenemos que ver cuál es la parte que se quedó por decirlo de una manera, atorada, anclada en su relación anterior, que al momento de establecer una nueva o empezar, ni siquiera establecer, darse cuenta que a él le interesaba esta chica, porque él no sabía todavía si le interesa la otra chica por él. Entonces, todo esto obviamente no me voy a ir con el, fíjate, vamos a seguir trabajando la resiliencia. No tenemos que irnos hacia la historia que el paciente está escribiendo. Vamos obviamente con esos objetivos que vamos a buscar nuevamente cómo establecerlos, pero cuando el paciente, como tú mismo lo acabas de decir, esté listo o esté lista, porque sería muy direccional, muy poco ético el decir, me van a sonar un cacahuate lo que esto estás pasando, porque aquí dice que en esta sesión esto es lo que vamos a ver, y nosotros no tenemos que, o sea, sí tenemos que ser direccionales, pero no somos quienes van a escribir la historia de vida de nuestros pacientes, de nuestros consultantes, y tenemos que tener la apertura para. Hemos comentado, tú has comentado, por ejemplo, casos en donde la familia ha sido quienes han generado el factor de riesgo para que el consultante o la consultante quiera morir. En el caso, yo van 2 veces que hago mención a términos de historias amorosas. Pero también hay que saber reconocer que desgraciadamente no podemos decir estos son los factores de riesgo que te van a llevar a presentar un comportamiento suicida, porque pueden ser todos. Sí. Imagínate, voy a ponerte el ejemplo de una persona que desgraciadamente en un accidente perdió a toda su familia y fue la única persona que quedó viva. Estamos hablando de un hombre de más de 50 años que tenía un muy buen trabajo, tenía pues una familia bastante, muchos años, muere la esposa, mueren 2 hijos y mueren 3 nietos en ese accidente. Él iba manejando, el señor no estaba alcoholizado, venían de una fiesta, salió del trabajo cansado, se fueron a la fiesta y como iba cansado decidió, no, pues no voy a tomar. No era un hombre que no tomara, sí tomaba, pero ya vengo cansado, sí tomo, capaz de que me quedo dormido o algo así. Pero al momento que salen de la fiesta, sale cansado, se dormita, se voltean y mueren todas las personas que iban con él. Entonces, obviamente, esta persona, por la culpa, desarrolló también un comportamiento suicida como tal, desarrolló adicciones también, perdió el trabajo, se sentía bastante culpable, cayó en un duelo. De hecho,
ese caso yo estuve trabajando con él en contención por el comportamiento suicida, en lo que se le abría expediente, puedo decir nombres, en Unidad Robles. Ah, ok. Porque pues era un caso de duelo complicado, muy, muy, muy complicado, hace como unos 3 o 4 años de esto. Entonces, sí, obviamente se tenía que ver la parte suicida, sí se tenía que ver, pero la parte fuerte de él era el duelo pues que estaba viviendo. Él estaba en la parte del enojo, de la culpa, la persona estaba pues bastante anclada, por decirlo de alguna forma. Pero te estoy poniendo este ejemplo, pero pueden ser muchos otros, pues, o sea, no es algo así como que nosotros digamos, ah, mira, por esta misma situación, porque conozco personas que han vivido situaciones similares. En la universidad tuve un amigo al que por hacer de la vida perdimos nuestras huellas, pero también le tocó participar en un accidente donde fue el único que quedó vivo y sí le dolió mucho y sí sufría mucho y sí tuvo que ir a terapia porque tenía pesadillas recurrentes del accidente, pero nunca presentó el hecho de decir me quiero morir porque yo fui el que fue responsable de este accidente. Igual las personas que fallecieron eran amistades de él, el caso que fue mi consultante era la familia de él, pero todos somos personas, todos podemos vivir situaciones similares, pero cada quien tiene sus formas de afrontamiento, incluso el decir, por ejemplo, de este consultante, me quiero morir, quiero acabar con mi vida porque yo acabé con la vida de otras personas. Fue un afrontamiento en ese momento y no podíamos enjuiciar y no podemos criticar. Una de las cosas que tenemos que hacer, no vamos a decirlo, vamos a normalizar, pero no nos podemos asustar, pues. No nos podemos asustar. Tenemos que trabajar con la persona, entender a la persona y acompañar a la persona. Y como bien decías, es que luego nos dicen que tenemos que tener un cierto tiempo de proceso terapéutico porque si tenemos más tiempo entonces no somos buenos terapeutas. El comportamiento suicida reincide. Eso lo tenemos que tener bien claro. Una persona que empieza a presentar una ideación, un pensamiento suicida como tal, va a haber periodos de latencia, va a haber periodos en los cuales va a estar tranquilo, va a haber periodos en los que le va a subir la ideación por las diversas causas o los factores de riesgo que llevaron a esta persona a que presentara este pensamiento, este comportamiento como tal. Y es esa parte donde tenemos que tenerle la puerta abierta, porque no le vamos a decir, oye, hace 3 años te me presentaste por un comportamiento suicida y ahí vienes otra vez. No podemos hacer eso. No, a lo mejor como broma con el paciente, dependiendo del paciente, ¿no? Pero no podemos hacer algo así porque tiende a reincidir. Y ojo, no estoy diciéndolo como argumento tampoco para que después alguien diga, es que oí que los psicólogos dijeron que tendía a reincidir, y aquí es por el pensamiento, pero también es por esta parte que desgraciadamente yo creo que lo has vivido infinidad de veces esto como terapeuta. Te avientan al consultante y cuando citas a la familia, porque la familia de una persona que presenta un comportamiento suicida necesita psicoeducación, como la mayoría de nuestros consultantes con comportamiento suicida o no comportamiento suicida, la familia ni se para. Correcto. No se para, o sea, el problema es él, es ella, porque él es él o es ella que se quiere suicidar, pero yo no, yo estoy bien, a mí no me vas a dar terapia, no te voy a dar terapia, pero necesito explicarte cómo vas a llevar el proceso de entender que tu familiar es tanto su sufrimiento que lo único que quiere es morirse, punto número 1, y punto número 2, entender cómo le vas a tratar cuando se encuentre bien y tú digas, mira, se le acabó la idea, y cuando se encuentre mal y pueda presentar algún tipo de crisis.
Y esto la familia no lo entiende. Piensan que el problema es la persona que está presentando el comportamiento suicida, la adicción, se me fue de la mente lo otro que iba a decir, la edad. Entonces, pero no se dan cuenta que también como familia necesitamos llevar procesos para poder entender, y a lo mejor no es un proceso de terapia, es un proceso de psicoeducación que yo agarro, puedo leer, que yo agarro, puedo buscar, que me pueden salir mil TikToks donde vengan diversos tipos de información, pero que realmente cada persona es distinta, cada consultante es distinto, cada plan es distinto, y por lo mismo cada proceso de acompañamiento terapéutico y familiar debe ser distinto también. Sí, correcto. Y son estos aspectos, o sea, como quisiéramos decir que sí existen factores de riesgo, pero no es como una receta de si juntamos estos puntos. Y se me viene a la mente dos casos, por así decirlo. Uno que me llamó mucho la atención, porque eso fue en la época COVID, y pues teníamos que traer careta, teníamos que traer overol, todo esto. Y me llega una adulta mayor que llega por COVID. A los 2 días llega su esposo, y como a la semana llega su hija, y es la única sobreviviente. O sea, mueren tanto su esposo y su hija, y ella se sentía culpable porque por mi culpa se infectaron. Cuando empezamos a trabajar ya de manera externa, la primera consulta fue llamativa para ella en el sentido de que se empezó a reír porque no sé si era una risa de nervio o realmente sí se estaba riendo. Me decía, es que ya le conocí la cara. Así traía cubreboca, pero ya le conocí la cara, porque no le veía nada, me dice. Y yo cometí el error, y considero totalmente mi error, que en época COVID el paciente estaba totalmente descubierto. Pero nosotros como trabajadores de la salud estábamos todos, o sea, con cubrebocas, con overol, con gafas. Entonces yo me acercaba porque no escuchaba. Entonces, y me jalaba a mis compañeros de, hey, te vas a infectar. Entonces, para mí era muy frustrante como psicólogo el no te escucho porque no me puedo acercar. Entonces, ¿cómo? Algo de lo que yo le digo a mis alumnos, y esto se lo pongo como examen final, ¿de qué color eran los ojos del paciente? Dice, ¿cómo? Pues es que si ni siquiera volteas a ver al paciente, estás viendo tu expediente, estás anotando en la computadora. No, dime cómo se llamaba, o sea, dime que de qué color eran sus ojos. Y es que no sé, exactamente, no viste al consultante. Entonces, cuando esta paciente llega riéndose, me dice, ay, yo lo veía, o sea, lo veía totalmente diferente. ¿Y cómo imaginabas? O sea, más bajo, nos empezamos a bromear, porque ella ya se estaba riendo. Entonces digo, ok, entonces, ¿en qué te puedo ayudar? Y viene el trasfondo. Soy jubilado, me acabo de jubilar, por fin pensé que iba a disfrutar a mi familia y se me muere. Y empieza la primera que se rompe. El amor de mi vida se me fue, mi compañero, mi mejor amigo, mi niña, mi todo, y empieza todo esto. Entonces, y me decía, ¿y qué voy a hacer? Llego a mi casa, está totalmente vacía, es una casa muy grande, que por fin se hizo la casa de mis sueños, pero no tengo con quién compartirla. Y empieza a ver el trasfondo de todo lo desde su infancia, de lograr empoderarse como, que la mencionen como ella, como la doctora, y no como la esposa de, ni la hija de, porque también era de un rancho. Entonces, ella dice que es la primera que estudió la carrera, mujer, que era por muchos años la esposa del doctor, cuando ella también era médico y era especialista. Entonces era, ya que conseguí absolutamente todo, ya que tengo la casa de mis sueños, ya que mi hija está en una edad donde puedo conversar con ella, que me estaba llevando bien con ella porque estoy jubilado, me muero, se muere mi familia, yo también me quiero morir. ¿O qué piensan? Me dice, pues es que estás muerta en vida. ¿Cómo? Es que estás sobreviviendo. Entonces, ¿qué te parece si trabajamos para que empieces a vivir? Dime, ¿cómo te llamas? Y me dice, soy la doctora tal. No, no te pregunté qué te dedicas. Te pregunté quién eres. Y poco a poco íbamos avanzando. Y es esto,
en una semana muy bien y en otras semanas venía muy cansada, venía muy triste, venía muy enojada. Y yo también, o sea, bajé como 12 kilos porque, pues, o sea, no comía porque pues, estábamos todos con overol y no me lo podía quitar. Sudábamos demasiado. Entonces, había ocasiones donde yo estaba muy cansado. Pero salía del área COVID y me iba a consulta externa y esa señora como si estuviera observando a una niña de 6 años. Motivada, bien contenta, a veces llegaba con paletitas, pues traía cubrebocas, pues decían, no me puedo comer la paletita. Pues decía, muchas gracias. Entonces decía, ¿y cómo se siente? Y las primeras ocasiones decía, ¿cómo voy a sentir? Pues si se murió mi familia. ¿Qué pregunta tan tonta? Claro, me lo decía de una manera muchísimo más violenta y con palabras más altisonantes. Y decía, ok. Y decía, y bueno, cuéntame, ¿qué ha pasado esta semana? Y poco a poco fue avanzando. Y ahora cuando ya pasa la época COVID, que en ocasiones me lo he encontrado, es algo bien chistoso porque cuando la vi sin cubrebocas, ya es como que se ve bien diferente. Porque sí la vi sin cubrebocas en COVID, pero pues estaba amarilla, entonces ya subió un poquito más de peso, ya arreglada. Y no fue ni la primera vez, como en la segunda o tercera que la vi, me vio la cara y empezó a llorar. Me dice, por fin ya le di forma totalmente a su cara, me dice. Porque yo lo veía de aquí, me dice, pero no le veía la boca. Entonces, me da gusto que yo lo pueda reconocer. Entonces, ya era esta cuestión donde sí te acompaño y le he visto 1 o 2 veces en estos últimos años, pero pasó esto, nada más me llegó a presumir de que ya estaba reconstruyendo su vida, ya estaba muy cómoda, ya estaba pero a la fecha también tenía este altar de que mi esposo, mi hija y yo soy feliz sin la necesidad del otro, ya de un duelo tanto de su familia como un duelo de cómo se perdió a ella en el camino para encontrarse. Y el otro caso yo creo que es de los más llamativos que he tenido en mi vida, porque tenía un grupo justamente de tentativa suicida y pareciera broma. Yo tenía bien estructurados todas las sesiones, entonces por así decirlo me llega los grupos eran los miércoles y a él lo veo el viernes en consulta individual y me dice, ya estoy bien motivado, ya le voy a poner ganas, por así decirlo, estoy haciendo las cosas bien, ya empecé a trabajar. ¿Qué pasa? Yo dejo de consultarlo a las 7, 8 de la noche, va a su casa y a las 11 de la noche lo matan. O sea, lo confunden con su hermano y lo matan en una colonia muy popular de aquí de Ciudad Obregón. Y sí fue algo muy doloroso, porque a pesar de ser, no solo por ser el paciente, sino porque ya existía este afecto de, está saliendo adelante, por fin, o sea, ya te veo sonreír, te veo echándole ganas, vaya, porque lo digo de una manera sarcástica, porque el echarle ganas en terapia no sirve. No sirve, no existe. No existe. Es un constructo inventado. Entonces, cuando va avanzando, digo, por fin, él pierde la vida. Y llego el miércoles, la verdad, sin ganas. Yo decía, ¿qué voy a decir? Y una de las chicas me dice, ¿le puedo pedir permiso en esta sesión no quiero hablar sobre el suicidio, quiero hablar sobre esto? Y yo decía, pues adelante. Y yo creo que fue de las sesiones más enriquecedoras de ese grupo, porque me dicen, qué cómico que todos aquí nos queremos morir, y que cuando él quiere vivir, le quitan la vida. Qué cómico. Y empieza a llorar. Y cuando me doy cuenta, todos los asistentes estaban llorando. Y también a mí me dio sentimiento. Y yo decía, a ver, espérame. Lloro, no lloro, me río, me quedo estoico, ¿qué hago? Simplemente fuimos dando este grupo, donde me dice, y llega un punto donde ellos como broma me dicen, oye, ¿y va a la sesión? La sesión la están dando ustedes. Yo nada más estoy aquí para acompañarlos. Y me decían, ¿y es que no le duele? Pues claro que me duele. ¿Y nunca ha querido acabar con su vida? Pues creo que todo, pero tengo mucho trabajo.
¿Y si me mato? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, es esa que nos empezamos a reír de esto, porque decía, ¿por qué? Porque yo no me puedo morir ahorita, le digo, yo me muero como en febrero porque no tengo tanto trabajo. Entonces, me dice, ¿y cuál es la impotencia realmente de acabar con la vida? Que vivimos en una ciudad sumamente violenta, ¿no? Y que existe mucha impunidad. Y ahí planteo, existe tanta impunidad donde nos intentamos matar todos los días, con trabajos muy pesados, con, digamos, con solvencia económica que muchas veces no tenemos, con deportes de alto rendimiento, con expectativas que no logramos, pero totalmente son autoaplicadas, porque en ocasiones nadie nos voltea a ver, nadie nos está preguntando, te salió mal, te salió bien, y yo prefiero 1000 veces un 8, pero realmente aprender a tener puros 10 y que se me olvide todo. Entonces me decían, ¿a qué nos referimos? Porque yo nunca voy a trabajar para ser el número 1 y... ¿Por qué? Porque yo voy a dar lo mejor de mí para conseguirlo y por ende lo voy a conseguir. Pero si me esfuerzo en ser mejor que tú, siempre va a haber una persona que me va a venir a desacreditar, o incluso que yo voy a decir, ¿por qué vive tan bien? ¿Por qué está tan a gusto? Y les puse el ejemplo. Esta chica que tiene muchísimo dinero porque es una familia muy acomodada, que es muy buena empresaria, es muy inteligente, tiene mucho dinero, pero no tiene pareja. Esta persona que tiene pareja y 2 hijos hermosos, pero no tiene dinero. Tenemos una persona que se ama tanto y que es tan feliz, pero que la puerta del closet siempre sigue siendo de cristal. Y le da miedo tanto aceptarse que su familia ya se dio cuenta y lo acepta. El problema es que no se acepta a sí mismo. Y poco a poco, y ahí es cuando yo, ahora sí me quebré, donde yo dije, a ver, ya, ¿por qué estás llorando? Y seguí. Dije, ¿por qué? Porque ya estamos hablando. Y al final cerré con una cuestión como que, y un terapeuta que no sabe lo que está haciendo y no sabe por qué están confiando en él, pero les agradece y pone su vida en darles un buen día, un solo por hoy, un felices 24 horas. ¿Por qué? Porque lo único que estamos haciendo aquí es que somos acompañantes en ese proceso. Yo no soy su terapeuta, no soy más que ustedes. Simplemente les agradezco la confianza depositada pues en mí, nada más. ¿Qué quieren decir? Y ahora parecía, o sea, te lo digo de una manera bromista, hasta en las mejores familias. Pues es que tú, que tienes un buen trabajo, ya quisiera yo. Y poco a poco se empezó así. Y al final terminan en esta dinámica. Bueno, te lo pongo como un ejemplo que a mí me dio mucha risa cuando recién entré a la carrera. Tuvimos un terapeuta que decía, ¿qué quieres? Amor y confianza. Y todos van y se abrazan. Y eso mismo sentí en esa ocasión, donde todos se abrazaban. Yo decía, pues sí, pero yo no quiero abrazar. Yo aquí estoy bien a gusto viendo todo. Hasta que un chico me dice, es que usted es parte de esto. Y me jala. Y en la carrera, cuando recién ingresé, así conseguí mis mejores amigos de la carrera. Porque estábamos sentados, mis respetos, para Andrea Portillo, para... ¿quién más estaba? Estaba Brenda Rentería, estaba Mariela Ruiz. Y por eso nos hicimos amigos. ¿Por qué? Porque volteamos y decimos, yo no quiero dar un abrazo. Entonces, así somos los psicólogos. Y de ese sarcasmo nos hicimos amigos porque nos dimos cuenta qué tipo de terapeutas queríamos ser. De amor y confianza, pues sí, pero hay personas que lo único que quieren es un acompañamiento o mi técnica estrella, vamos a hacer nada, que es, tú te sientas de un lado, yo del otro, los dos volteamos para enfrente, que es, no te voy a decir nada. ¿Por qué? Porque dices que tengo tanta basura en la cabeza que no quiero preguntas, nada más acompáñame y no me vea, pues no te veo. Y los dos nos sentamos para enfrente. ¿Por qué cambio esto? Porque viendo, digamos, de un escritorio hacia enfrente es este poder o esta separación entre tú y yo no somos iguales. Si me siento del mismo lado, claro, alejadito. Los dos volteamos para enfrente y es como, ¿y qué necesitas? ¿Y qué? O sea, es que lo que quiero es un poco de silencio. Pues vamos a darnos silencio.
El mexicano no soporta el silencio. Dice, no vas a decir nada. ¿Qué quieres que te diga? Pues pregúntame algo. ¿Qué quieres que te pregunte? Sobre mi familia. ¿Te llevas bien? Entonces, poco a poco. Oye, no, que mi pareja, no, que mi novia. Ah, ok. ¿Y por qué la elegiste? ¿Cómo que por qué la elegiste? Pues te hice una oportunidad con una persona. ¿Por qué la elegiste? A tus papás no los eliges, a tu pareja sí. Entonces, llega esta forma donde el dejar de verte es lo que hacía Freud con su diván, por así decirlo, pero yo no necesito tenerlos acostados a 45 grados. Simple y sencillamente es, me siento a un lado y en ocasiones veía cómo el mismo paciente agarraba la silla y la juntaba más. Entonces, a veces sí me quedaba sin hacer nada y a veces sí alejaba de la silla. Y es lo mismo que me pasa con las mujeres en cuestiones de violencia intrafamiliar, que cuando llegan a consulta, normalmente me dejaban la puerta abierta, porque es un hombre, me va a violentar. Y poco me dice, ¿le molesta? No, pero si quieres que te escuchen. Ah, me dice, la cierro, si quieres que te escuchen. Y ya se empiezan a reír y la dejan abierta y poco a poco va durando la sesión y ellas solas lo cierran. Yo jamás les digo que cierren la puerta. Entonces lo mismo pasa con estos pacientes con tentativa suicida, con lenguaje suicida, que lo único que quieren es en ocasiones ser escuchado. Lo que me parece muy peligroso es que en ocasiones tenemos ese paciente con riesgo suicida que no lo manifiesta, y yo como terapeuta me doy cuenta y ¿cómo lo pongo sobre la mesa? ¿Cómo lo pregunto? Entonces cuando dejé paradójicamente de preguntármelo y decir ¿cómo lo planteo? Les digo directamente, oye, ¿estás realmente viviendo o estás sobreviviendo? ¿Por qué? Porque yo te veo cansado, te veo harto, te veo que me estás haciendo funcional y que me estás presumiendo, pero te veo una mirada muy apagada. ¿O me equivoco? ¿Por qué? Por ejemplo, yo veo a un Luis sumamente empoderado que está saliendo, pero veo a un Luis apagado. Lo veo muy cansado, lo veo harto, lo veo frustrado. Corrígeme si estoy mal. Y empiezan a hablar, es que ya no quiero esta vida. ¿Y qué vida es? Bueno, ¿cuál es la vida que sí quieres? Y poco a poco se va estructurando. Y me decían como en la carrera que la parte difícil era no llorar. No, para mí la parte difícil es no reírme a veces. Porque hay veces que desde su ternura te platican cosas tan bonitas, o es, ya me estoy escuchando, que simple y sencillamente una pregunta muy recurrente en mi consultorio, y esto me lo dicen casi todos los pacientes, dígame si ya se acabó la sesión. Ya, o sea, ya se terminó, y para mí la esencia de mi trabajo siempre es, una psicoterapia es como una cirugía cardiotorácica. Si yo abro, cierro. Yo prefiero desfasarme un poquito, pero cerrarte, a dejarte abierto y decirte te ven una semana. Exactamente, concuerdo completamente contigo. Entonces, es este aspecto donde ya cerramos y decimos, bueno, esto es lo único que quería. Hay veces que es simple y sencillamente el acompañarnos, pero también desde un aspecto donde sí me estás escuchando, pero también, y esa es la parte que me parece más difícil o más fuerte, pero sí te lo quiero contar. Porque me puedes llegar con mucha paja, me puedes llegar con muchas palabras que no me dicen nada, como puedes llegar con ciertas frases muy selectivas, vaya, y con eso decirme absolutamente todo. Fíjate que yo sí soy muy, ¿cómo lo podría manejar? Directa al momento de preguntar. Si veo que la persona está presentando desesperanza, está deprimida, la trae de suicidio, ¿cuál es? Ansiedad, depresión, insomnio. No estoy durmiendo, estoy deprimido, estoy ansioso, no veo expectativas más allá. Obviamente la persona, un 99.99% de probabilidad, está presentando indicios de que pueda en un momento determinado estar o teniendo pensamiento de muerte, o teniendo ideación suicida, o ya con una planificación como tal. Y yo sí le pregunto directamente. Bueno, estoy bien, pero les genero el speech, ¿no? Previo, no le voy a así como que, sí, ¿no? Entonces sí le digo, ¿y has pensado en morirte?
quieres vivir, o incluso les he llegado a decir, ¿tienes un plan para vivir o tienes un plan para morir? Eso lo tomé en cuenta cuando estaba llevando la especialización en suicidio. Me acuerdo que en una clase nos dijo uno de los docentes, si tú preguntas directamente, no le estás dando idea a la persona, ya la tiene la idea. Y al contrario, si tú preguntas directamente, le agarras y le abres. Porque como ya tiene la idea, está la mayoría, obviamente no todos, es como si les estuvieran rascando tantito y por decirlo de alguna forma, te escupen lo que están pasando. Entonces, hasta este momento no he tenido ninguna problemática cuando he sido tan directa al momento de preguntar y he encontrado pues información bastante valiosa de que a veces segunda, tercera sesión y la persona pues esperando a que se abra para no llegar a esa parte como de ser invasiva, porque aunque eres terapeuta no puedes ser invasivo en todo, pero si estoy viendo que la situación ya se está alargando, sí tiendo yo a ser directa y preguntar como tal. No he tenido ningún tipo de problemática, al contrario, pues nos abre, como yo les digo a los consultantes, es que esto nos abre el panorama a ti y a mí, a los dos. A ti por el ser la persona que está viniendo para generar algún tipo de proceso de ayuda, y a mí para poderte ayudar como debes de ser ayudado o ayudado. Entonces, sí es muy interesante esta parte porque incluso me ha tocado, nunca me ha tocado, fíjate, que me digan no o sí, no, agarran y parece que le saliste la llave para que te soltaran todo el flujo de la información. Y he mencionado mucho esta parte del pensamiento, de la ideación, y yo creo que esta parte también es bueno dejarlo claro para las personas que están escuchando, ¿no? Porque muchos, es cierto, muchos a lo mejor a veces estamos así como que cansados y decimos, está jugando, ay, ojalá me durmiera y no me despertara, ¿no? Y decimos, pues es que es la broma, pero eso es un pensamiento de muerte como tal. Yo no voy a hacer nada por matarme, pero ojalá me muriera. Ojalá y pasara, no sé, un rayo en Dios guarde la hora y me cayera encima, o sea, ojalá y me durmiera y no despertara, o cómo sería cuando yo no esté. La persona no está pensando en suicidarse, pero sí están pensando en morir. Ojalá y pasara algo por lo cual yo llegué a morir. Y este es uno de los primeros peldaños, por decirlo de alguna forma, o fases para generar lo que es el comportamiento suicida. Entonces, lo podemos decir a veces bromeando, pero que, como luego decimos los mexicanos, de broma en broma, la verdad se asoma, pues. Entonces, de ahí ya viene la parte de la ideación. Yo ya me quiero morir. Yo quisiera, pero yo quisiera morirme por mí, yo quiero acabar con mi vida. Ya es tanto el sufrimiento que estoy teniendo que al momento de hablar de sufrimiento tenemos que dejar claro, puede ser un sufrimiento físico, cuántos enfermos crónicos degenerativos hay que ya por tanto dolor que están padeciendo, ya lo único que quieren es acabar con su vida, o bien puede ser el dolor emocional, puede ser ambos, ¿no? Por supuesto. Entonces, aquí la ideación hay dos fases, la ideación pasiva y la ideación activa. La ideación pasiva, que es cuando pues sí me quiero suicidar, pero nada más fantaseo con la idea de suicidarme. Y la activa es cuando me quiero suicidar y tengo un plan elaborado para suicidarme. Y de aquí ya te pasas a la parte del acto suicida, que se puede consumar o que se puede quedar como un intento como tal. Y también es importante mencionar esto, habrá personas con las que estemos trabajando y sepamos que estamos realizando un buen trabajo y vuelven a intentarlo o lo consuman. Y aquí también es parte de lo que mencionabas hace rato, cómo cuidarnos nosotros como terapeutas. Uno sabe el tipo de chamba que hace, pues. Entonces, si soy un terapeuta que sé que no está preparado, que sé que no está, que está haciendo las sesiones por hacerlas, porque desgraciadamente así hay varios en esta vida, hay varias, no estamos hablando nada más de Cajeme, sino de muchas otras partes, pues ahí sí se te fue de las manos. Pero si eres alguien que sabes que estás preparado, que sabes que estás con compromiso en tu caso, que sabes que buscas las estrategias,
Nosotros no podemos estar 24/7 detrás de la persona intentando que haga o que no haga. Quienes están 24/7 es la red de apoyo que no generó, vuelvo a la parte de la psicoeducación, que no generó estrategias para poder apoyar a esta persona. Y esto sí lo tenemos que tener bien claro. Nosotros como terapeutas necesitamos cuidarnos, necesitamos llevar nuestros procesos terapéuticos, necesitamos buscar las estrategias para podernos sentir bien, porque no estamos trabajando con casos sencillos. Todo caso, incluso aunque no sea un caso suicida, todo caso es complicado, es difícil desde el momento que la persona está buscando una ayuda, porque está sintiendo algo que le está doliendo, como luego les digo yo. Si te duele la cabeza, si te duele el oído, si te duele una uña, vas con el médico. ¿Qué haces cuando te duele el alma? Pues si una persona está buscando la ayuda terapéutica es porque no puede con el dolor emocional. Entonces, sea un caso suicida o no sea un caso suicida, pero ves 5 pacientes en el día, supongamos que tienen los 5 todos los días, bueno, de lunes a viernes, de lunes a sábado, pues obviamente nosotros también nos cansamos, ¿no? Tú trabajas en la parte institucional y sales a la parte privada. Entonces también nosotros ocupamos un proceso terapéutico, también ocupamos descansar y también ocupamos saber que en este tipo de meses es la chamba pesada suicida. Es la chamba pesada suicida. Es la chamba pesada en la cual la persona se siente mal porque en el año no logró objetivos, se siente mal porque en el año perdió el trabajo, se siente mal porque en el año perdió la relación amorosa, porque perdió a algún ser querido, porque no pudo embarazarse, porque siente que lleva toda su vida, como decías en el caso de esta persona, que era la hija, la esposa, la doctora, pero no era la mujer. Entonces pierdes el sentido de vida y a final de cuentas diciembre es un cierre de año, es el inventario del año. Correcto. Es el inventario del año. Y es el inventario del año donde vas y convives con personas que bien te pueden apoyar o te pueden dar en toda la torre. Los comentarios pasivos agresivos de otro año y otra vez sin pareja. ¿No serás gay? ¿No serás lesbiana? Ay, tu prima fulanita tal ya va por el cuarto chamaco. Ustedes no piensan tener hijos sin saber cuántos intentos llevarán por querer tener hijos o no querer, por tener hijos, o a lo mejor ni siquiera los quieren tener, pero están haciendo este tipo de comentarios donde no hemos aprendido a respetar al ser, a la persona, a la pareja, y generamos dolor. Entonces habrá personas incluso que estén bien, que tengan un año maravilloso, espectacular, pero supongamos no estoy con mi familia por cuestiones laborales, por cuestiones de lo que tú quieras, gustes y mandes, y el no estar con mi familia en estas fechas tan importantes me genera tanto dolor. Y agarro a lo mejor otra cosa, festejamos el nacimiento de Cristo, poniéndonos unas muy buenas guarapetas. México es un país guarapeteño, de bebedores problemas. Y si ya estoy un poquito deprimido o mucho deprimido y me meto alcohol, obviamente baja por completo todo lo que tiene que ver con mi control de impulsos, mis tomas de decisiones, las formas como voy a enfrentar la vida, y es cuando termino a veces como piñata mal colgada o a veces tristemente como una piñata bien colgada. Sí. Y acabo con mi vida. No, y es que esa es una de las situaciones que más me llama la atención. No últimamente, en estas fechas, mejor dicho, decembrinas, dicen, es que me pone triste las fechas de decembrinas, es que se murió tal persona, o se suicidó, o incluso en los cumpleaños, para muchas personas es muy doloroso cumplir años. Sí. Entonces, y me llama mucho la atención, se me vino a la mente cuando estaba estudiando la especialidad, porque estábamos hablando con un excelente psiquiatra y él planteaba, cuando estén trabajando, un día sus pacientes se van a ir. Y yo al principio pensaba que era porque pues los dábamos de alta.
Y hace poco hablaba con él y me lo dice así directamente. En estos años, es que hace mucho que no te escuchaba, me dice, y no sé por qué, pero me pregunta, ¿y cuántos se te han suicidado? Y yo, ¿cómo? ¿Cuántos se te han suicidado? Ninguno se me ha matado. Y ahí es donde me hace el énfasis, por eso me lo dice así. Discúlpame, me dice, a ti no se te mueren, ellos deciden irse. Y decía, pero digo, bueno, y también desde mi ego, bromeando, digo, pues ninguno, le digo, a ti se te han debido muchos, pero a mí no se me ha ido ninguno. Entonces, eso me hace analizar, a ver, espérame, cómo en ocasiones como profesionales nos despersonalizamos tanto o nos disociamos tanto que dejamos de verlos como humanos y vemos como que, pues uno más. No, discúlpeme, señor, no sé cómo trabaja usted y como psiquiatra lo admiro mucho, pero ese comentario a mí no me gusta. No sé si es broma, no sé si es, pero a mí no se me va ninguno. Y no es porque sea muy bueno, es porque simple y sencillamente me gusta tratarlos de una manera ética, de una manera moral. Y ya me pongo a pensar y me pongo nostálgico en ese sentido donde, ¿y se me habría ido alguno? Entonces ya como broma yo mismo digo, a ver, espérame, si una de estas personas tomó esta decisión, es su decisión y desgraciadamente no puedo hacer nada para cambiarla. Lo que sí puedo hacer es con los que llegan y trabajan conmigo o desgraciadamente en el hospital, que quisiera decir que es una tasa muy baja, pero no, semanalmente tengo muchísima población y más en estas fechas, que sé que me va a incrementar otra vez la población, pero ya es esta forma donde el acercarte en este proceso, digamos, en urgencias, que es directamente, vamos a decir, por ególatra que suene, a nivel privado ellos ya me buscan. A nivel institucional, yo soy el que me tengo que acercar. Y yo tengo muy claro unas palabras que me dio el doctor Juan Ramón de la Fuente, excelente psiquiatra. Y me decía, es que ya fuera el consultorio, tú podrás curar el cáncer, podrás ser un dios, el paciente no te conoce, no sabe quién eres. El momento que tú entres a consultorio los tratas de la mejor manera. ¿Por qué? Porque tú ya no eres un dios, dentro eres un terapeuta, eres un acompañante. Y son frases que a mí me quedan muy guardadas. ¿Por qué? Porque mi papá me decía lo mismo, mi papá es médico, no prostituyas tu trabajo, me dice, tú da un trabajo de calidad. Y es cuando yo me acerco y al principio es esto de, hola, buenas tardes, hola, buenos días, soy el licenciado Saldaña, soy el doctor Saldaña, soy el psicólogo de la unidad, ¿lo podré ayudar en algo? Algunos me dicen, sí, y trabajamos rápido. Entonces me dicen, no quiero, o qué vergüenza es el psicólogo. Bueno, mira, me voy a sentar aquí, si necesitas algo, aquí voy a estar para ayudarte. No tarda ni 5 minutos y me viene a buscar o el paciente o su familiar, porque me dice que sí, pues rápido trabajo. Pero también desgraciadamente me ha tocado las ocasiones donde llego y veo pacientes recurrentes. Ay, qué bueno que me tocó usted, ay, qué bueno que no está de vacaciones. Entonces, y es que me da vergüenza que me escuchen todo. ¿Quieres que vayamos a mi consultorio? ¿O te atiendo aquí? No, es que me da vergüenza que me vean pasar. Pues te atiendo aquí. Entonces, ¿y cómo le hace para no voltear a los demás? Porque estoy trabajando contigo, no estoy trabajando con los demás. Pero si tú te sientes incómodo o incómoda, pues vamos al consultorio. Si no, igual tengo una excelente dinámica con mis compañeros. Mis respetos para los urgenciólogos del instituto, donde me dicen, ¿sabe qué, doctor? Mire, aquí está donde hacemos el crash, pásale. Y ya a veces como bromeando me dice, pero no se tarde mucho porque luego se emociona. Y ya no nos pasamos. Soy psicólogo ya. Y también es esta forma donde el instituto a veces me favorece, porque cómicamente donde está la parte del análisis de, digamos, de salud mental, es esa traumatología. Entonces traumatología gritan. Entonces es como, y es como, mira, seguramente tus emociones están así, no, yo no voy a gritar. Pues no, le digo, pues no gritamos. Entonces ya nos empezamos a bromear
Y en el punto donde me dice, ¿y por qué lo toma tan a la ligera? No lo toma a la ligera, amigo. Pero si tú no le estás dando la importancia, ¿por qué yo te voy a poner sobre la mesa algo de lo que no quieras hablar? Si quieres hablar, aquí estoy. Y siempre lo terminan hablando. Pero es esto, el te acompaño y te escucho, pero yo también, al terminar la sesión, o al terminar, digamos, la contención, también soy consciente de que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para darte un servicio de calidad, pero tampoco soy un Dios, tampoco yo voy a tomar las elecciones por ti. Y me decían mis alumnos, ¿y cómo lo hacen para desprenderse? Soy déficit de atención, se me olvida todo. Yo veo tu cara y me acuerdo de todo, pero se acaba la sesión, a mí se me olvida todo. Y es mi forma de limpiarme yo también, de depurarme, en el sentido de que voy a hacer lo que esté en mis manos, pero hasta ahí. Porque si realmente, y por crudo que suene, me pusiera a ver por todos los pacientes que he tenido en mi vida, pues no voy a acabar nunca. Y también, por otro lado, hubo un tiempo donde me di la tarea de mandarles mensaje cada cierto tiempo. Hola, ¿cómo estás? Y también tengo pacientes que lo tomaban a mal. Porque me decían, bueno, ¿y para qué me preguntan? O ¿con qué objetivo me preguntan? Pues nada más quería saber si estabas bien. Entonces yo también dejé de hacerlo, porque sentía como que era una presión de vuelve a consulta. O incluso en ocasiones mandaba mensaje y dije, hola, ¿cómo estás? Y era como, bueno, ya me vas a pedir algo. Y yo, no, nada más quiero saber cómo estabas. Entonces, es esta cuestión como terapeuta también donde, a mí no se me muere, yo simplemente acompaño, pero también por otro lado yo te voy a dar el acompañamiento que tú te permitas y que de cierta manera tengo la bendición de que se acercan. Pero también tengo que tener muy claro que si yo hago las cosas bien, lo hago por mí, para dar un servicio de calidad y para responderme a mí de manera ética y moral. No por un sueldo, no por una remuneración económica, porque decían, es que por la consulta. No, yo regalo consultas. Y hay veces que hasta como broma digo, ¿qué necesito? Pues mi consultorio está muy cerca de una farmacia. Pues quiero una coquita. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. Pues sí, pero tengo una coquita. Entonces, esa manera que decía Pere Lagnier, que decía, aunque sea cobra con piedras, para que le den importancia. Porque Pere Lagnier lo decía, digamos, en un sentido analógico, como el gimnasio. Ya lo pagué, pues voy. En consulta también, aunque sea que te paguen con piedras. Yo tengo pacientes donde me dicen, ¿sabes qué? Pues una coca. O, ¿sabes qué? Te veo, me preocupa, te veo en el consultorio, pero no tengo dinero para la consulta. No te pregunté si tienes dinero para la consulta. Te estoy diciendo que me preocupa, ¿quieres que trabajemos? Si quieres, eres bienvenido o eres bienvenido. Si no quieres, no te voy a obligar. Pero me preocupa esa situación. Y sí, muchos de ellos vienen, muchos de ellos no sé si da la coincidencia que por eso prefirieron otros lugares, pero también dejé de preocuparme por el sentido de qué tan bueno, qué tan malo soy. ¿Por qué? Porque mientras dé calidad, mientras yo esté en congruencia conmigo, sé que estos pacientes paradójicamente van a volver, y muchos de ellos es que me cambié de ciudad, es que perdí mi trabajo, o incluso en el instituto que tenía pacientes que ya llevamos un proceso excelente, pierden el seguro, pierden el trabajo y ya no los puedo atender. Pero no tienen la forma de decirme, ¿sabes qué? Es que te busco por fuera. ¿Por qué? Porque les da vergüenza, porque se sienten mal. Y otros que sí, pero también es esto, que tenemos que limpiarnos este aspecto de que por ser terapeutas no nos deprimimos, no nos da ansiedad, no estamos cansados, y no solo desde el ámbito físico, sino desde el ámbito emocional. Porque un paciente me da mucha risa porque en una ocasión me dijo, es que me da mucho coraje, como si yo me la pasara sentado en el aire acondicionado, y ya de repente se me queda viendo, ay, discúlpeme, pero usted puede trabajar muy a gusto, pero yo me estoy refiriendo que estoy en la obra. Entonces era esto donde yo tengo la bendición
de hacer el trabajo que me gusta como me gusta. Y una forma muy burlesca y muy crítica me dicen, ¿por qué te gusta la psicología? Porque me encanta el chisme con aire acondicionado. Entonces, es esta forma de, ¿por qué? Porque la psicología es mucho más que escuchar, es actualizaciones, y terapeuta que no se actualiza, desgraciadamente. Exactamente, estoy contigo. Es ese trabajo diario, tanto a nivel teórico, a nivel práctico, pero también es una introspección de trabajo consigo mismo. Sí. Entonces vamos a tratar de darnos este sentido y tener una congruencia entre lo que decimos, pensamos y sentimos. Exactamente. Y dentro de esta congruencia también buscar ayuda a nosotros cuando estemos pasando por alguna situación difícil. Yo creo que aquí es muy importante esta charla, pues obviamente aparte de dar a conocer, de sensibilizar, pues queremos que vean las personas que nos escuchen y que estén dándose cuenta que tienen estos focos rojos, que busquen ayuda. Hay instituciones como Seguro Social, hay instituciones donde ofrecen servicios muy bajo costo. Vemos terapeutas con consultas establecidas ya en costos, pero que nos modificamos también. Entonces, busca ayuda, no estás solo, no estás sola. No puedo decir ni échale ganas, ni piensa en esto para que te den las ganas de vivir, pero lo que sí te puedo decir es que busques ayuda porque mientras no se nos compruebe lo contrario, vida hay una, y tenemos que buscar las formas de vivirlas, de aprovecharla, y aunque suene hasta sarcástico, hasta de gozarla, porque no sabemos si se nos va a volver a repetir. Correcto. Entonces, la idea es, a final de cuentas, generar esta conciencia, que busques la ayuda en caso de que la necesites, que sepas que vemos profesionales de la salud que más allá de la parte económica, es cierto, a veces aceptamos la piedrita o la coquita, pero al final de cuentas busca ayuda, porque solo o sola puedes sentirte, pero puedes no estar. Correcto. Y es esta parte donde hago énfasis en cuando uno empieza a trabajar, nos subimos al barco. Sí. Realmente damos todo de nosotros, pero también, o desde mi perspectiva, es que vamos a ser bien congruentes. Yo voy a poner toda mi parte y solo tengo 2 reglas muy básicas para trabajar conmigo. Yo se los dejo muy claro. Una, que no vas a venir si no quieres, si vienes obligado por una institución, por tu familia, no pierdas tu tiempo. Sí. Y 2, que esa me parece fundamental y es la básica para mi trabajo. Si no quieres hablar de un tema, o si yo te pregunto de algo que no te sientes cómodo, en ese momento se cierra el tema. Cuando tú quieras, se pone sobre la mesa. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo tengo muy clara esta idea como el antropólogo. Yo puedo llegar con una retroexcavadora y romper todo. En cambio, no, a ver, espérame, lo vamos a ir quitando poquito a poquito, y mientras tú te sientas preparado o preparada, vas a poder avanzar. Pero si yo rompo, así como dices, no voy a poder reestructurar algo que ya esté roto. Lo que sí puedo hacer es que de este rompecabezas, paradójicamente, todo eso que me está rompiendo la cabeza, tanto a nivel cognitivo, conductual o volitivo, simplemente lo voy adaptando. Estas piezas ahorita no me funcionan como Lego, ahí las tengo, pero más adelante puede que me funcionen y ya las voy a poner. O desgraciadamente, ¿sabes qué? Esta dinámica no me interesa, a la basura. Entonces es esto. Yo te voy a acompañar mientras tú te lo permitas, pero también tienes que tener la confianza, donde me puedes mentir a mí, pero no te puedes mentir a ti mismo o a ti misma. Entonces, si tú me das esta confianza, yo te voy a dar absolutamente toda mi lealtad para poder trabajar y salir adelante. Y eso ha sido la base de mi trabajo durante todos estos años. Y pues es esto. Y algo, digamos, algo llamativo, fue una de tus conferencias hace, ¿qué sería? Como más de 11 años. Como 11 años, donde planteabas una cuestión sobre
el consumo de la marihuana y que uno de estos chicos te debatió donde es natural. Dice, sí es natural, es que nos da sobredosis. Oye, ¿qué te parece si nos intercambiamos? Es que sabes mucho. Entonces de esta manera, que fue como a ver, espérame, te escucho, te doy tu lugar y incluso te invito, hace que este chico dice, no, ¿sabes qué? Es que usted está muy bien. Y ahí estabas moviendo todo y yo estaba parado y decía, yo quiero hacer esto. Esto es lo que realmente quiero. ¿Por qué? Porque motivabas sin siquiera darte cuenta. Y eso es lo que, gran parte de lo que admiro de tu trabajo, que lo haces tan bien que pareciera fácil, que pareciera, bueno, que es este motivante a yo quiero hacerlo así. Y pues te lo agradezco muchísimo. Te agradezco tus palabras. Ando medio sensible, no voy a hablar más porque voy a llorar. Pero te agradezco. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias por tus palabras. Son un bálsamo. Muchas gracias por la invitación. Y aquí vamos a andar. Perfecto. Aquí Muchísimas gracias. Un placer haber estado Es un placer contigo. Los invito a acercarse a las redes de mi compañera, de mi colega, de mi amiga. Y pues bienvenidos sean y muchísimas bendiciones a todas aquellas personas que nos dieron la oportunidad de escucharnos un momento. Y pues te agradezco muchísimo. Un placer. Un placer.